de qué es lo que vimos, qué es lo que nos apareció, qué es lo que vimos como relevante. Este es un foro donde hubo 2.500 personas aproximadamente de más de 100 países, digamos, como más de 150 speakers, entonces una cosa bien grande sucediendo al mismo tiempo en 2 días de actividad y 2 días laterales, un día antes y un día después, donde hubo otras actividades complementarias. Y fue un espacio de encuentro y aprendizaje y lo que quisimos fundamentalmente fue poder compartirlo con la comunidad latinoamericana y abrir esta conversación para que vieran desde nuestro punto de vista con qué nos encontrábamos, qué había, qué no había. Y, y por eso armamos esto. Así que vamos a estar con Priscila. Priscila, y cada una de las personas que va a mostrar se va a presentar ella, van a hacer nosotros la presentación de cada uno, hacer algo un poquito más latinoamericano, más informal. Eh, Así que después al final después de que presenten todos, vamos a hacer un espacio de conversación abierta, de preguntas. También pueden ir dejando preguntas en el chat y las vamos a tomar al final de las presentaciones. Así que bienvenidas. Priscila. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Priscila, yo vivo en São Paulo, en Brasil. También la segunda vez que fui al fórum, también donde conocí a Pablo y Andrea el año pasado. Y la idea hoy, como Pablo dijo, es comentar y discutir ideas, o sea, que sea un foro abierto para compartir ideas sobre el foro. También acá terminando una maestría en Foresight, en futuros, y también haciendo proyectos ahí con Pablo y también acá en Brasil. Así que es un gusto estar aquí hoy. Y paso la palabra. Entonces, van a haber 4 presentaciones de aproximadamente 10 minutos cada una. Las vamos a hacer las 4 de corrido, así que anoten sus preguntas, tírenlas ahí en el chat o las dejamos para el final, cosa de tener un buen espacio al final para poder conversar un poco más y ahí responder las preguntas a viva voz. Así que, Andrea Oquet, ¿Alguien habló? ¿Empiezo? voy a compartir. Por mientras Sí, ahí cada uno se presenta, así que sí. Bueno, yo soy Andrea Busquets, vivo en Argentina y también en Chile, estoy mitad y mitad. Es la segunda vez que voy al Foro de Futuro. Soy historiadora del arte y artista visual. También estoy en el directorio de la Red Latinoamericana de Futuros, de la Global South Futures Community, también de la Global Future Society de Dubái. Y también estoy haciendo la maestría en curaduría en la UNTREF en Argentina. Y bueno, este segundo año, y es la tercera vez que tengo la oportunidad de ir a Dubái, la primera impresión que tengo es que es una ciudad súper generosa. Acá traigo mi presentación y voy a contarles un poco mis percepciones. Podés avanzar. Bueno, lo que más nos llamó la atención de la ciudad fue que es súper segura. Yo la veo súper atravesada por la religión y esto quiero decir que es una percepción personal que veo como una ingenuidad que tiene que ver con cuando uno es chiquito y no transgrede ciertas normas y eso me parece tan sano y me parece en una sociedad súper sana, es como mi percepción personal. Es súper grande la parte del centro, desescalada, y la parte de Deira, donde fuimos después, mucho más a escala humana, donde la gente compra y hay más comercio. Y bueno, a futuro vemos que quieren duplicar su tamaño y nos preguntamos qué va a suceder a nivel cultural, ¿no? Con más gente de distintos lugares y cómo van a aprovechar ese crecimiento y la generosidad que tienen para inspirarnos a todos. Si podemos adelantar. El tema de la cultura es lo que más nos llamó la atención porque sobre todo se ve mucho en la vestimenta. El 89% aproximadamente son inmigrantes y se ve mucho cómo cada uno sostiene su cultura. Lo vi en la vestimenta porque sostienen su indumentaria tradicional y respecto de los futuros pensaba y publiqué un artículo en LinkedIn que es un tema menos que tienen para pensar porque se visten igual que sus abuelas y seguramente sus descendientes se vayan a vestir igual. Entonces es como, no sé, me planteaba eso de la indumentaria como algo re importante, no como uno está todo el tiempo como descartando
descartando lo que pasó y adaptándose a lo que sucede. Y en realidad la indumentaria forma parte de la identidad, entonces es algo a lo que uno le dedica bastante tiempo. Vimos eso como algo impactante, que se nota muchísimo, cómo cada uno lo sostiene. Y lo que nos preguntamos es si esperan un crecimiento al doble, ¿cómo van a lograr conservar el equilibrio entre tanta diversidad y cuidar sus raíces culturales? Nos preguntábamos eso como algo que es necesario cuidar, ¿no? O si no, tal vez no. Sí, puedes pasar. Bueno, hicimos un montón de redes. La foto está pixelada porque así salió en los medios y no accedimos a la foto original. Ese fue el convenio con la sociedad allá y donde se sumaron 60 instituciones y tuvimos la oportunidad de conversar con gente de todo el mundo. Noté mucha generosidad y predisposición de parte de las organizaciones y de las personas. Estamos preparando una agenda súper Entonces, que creamos ambiciosa el instituto y nos y metemos en todas variada las redes. para el 2025, así que bueno, ya les iré contando. Si podés avanzar. Yo lo que no dije, que es súper importante, es que nosotros fundamos Artefacto, que es una iniciativa que surgió a partir mucho a partir de la visita el año pasado al foro. Es mi iniciativa principal, que estamos con Pablo Priscila y otro montón de gente, que es un observatorio de señales en el mundo de las artes visuales. Entonces, lo que hicimos fue una especie de performance. Yo fui vestida con una obra en un lugar en el que no hay exposiciones. Bueno, fui a llevar una muestra ambulante que fue, obviamente respetando el protocolo, o sea, de vestimenta, fui cubierta, pero fui de alguna manera como para mostrar que la mano humana va a continuar a futuro y es lo que viene acompañando al ser humano desde hace 30.000 años o más para trazar y para construir todo lo que nos rodea. Así que llevamos eso como discurso potente, artístico, y la verdad que fue súper bien recibido. Y con cada persona que hablamos consideraron que el arte es fundamental para el ser humano, viene de la mano de nuestro origen, de, de algo súper profundo que tenemos como personas y que nos une alrededor del mundo como seres humanos. Bueno, establecimos contactos súper importantes que tienen que ver con museos y con galerías de todo el mundo y esperamos seguir expandiendo eso, que nos parece súper positivo, y llevar una mirada latinoamericana que es muy diferente y que no choca, sino que se integra. Siento que tenemos mucho para aprender de Emiratos. Estamos súper felices con las colaboraciones que estamos estableciendo y con cómo nos estamos ampliando. Y bueno, es una ciudad que, como para cerrar, que es súper acogedora y cálida. A nivel humano rescato más que otra cosa, es súper tecnológica y todo, pero la calidad humana con la que nos encontramos a mí como que me impactó y me conmovió, y más yendo desde un lugar artístico. Invitamos a quienes quieran sumarse a participar de Artefacto y a conocer más, a que entren en nuestro sitio web o bueno, o me llamen o nos busquen por LinkedIn, que ahí estamos, y esperamos seguir comentando lo que vemos de las artes visuales impactando sobre el mundo y mostrándonos una ventana hacia futuros posibles. Estas son las organizaciones de las que formamos parte y bueno, les agradezco mucho por escuchar. Gracias, Andrea. Vamos a la segunda presentación, que es Jean Paul, ¿o no? Jean Sí, Paul. sí, sí. Gracias, Pablo, por la presentación. Andrea también, este contexto fantástico de lo que experimentamos en Dubái. Bueno, al igual que Pablo y Andrea, pues yo estoy en la red latinoamericana de futuros, en la Global South, estoy en la IPF también, la Asociación de Futuristas Profesionales.
y en la World Future Studies Federation como miembro activo desde algunos años, ¿no? Estoy basado yo en Ecuador, más bien en Quito, y bueno, para mí realmente fue la primera experiencia en Dubái. Y voy un poco lo que quiero es para complementar el tema de Andrea, que lo ha hecho muy bien en el tema del contexto político, religioso, inclusive de seguridad, que es un área que yo manejo, porque de ahí a mí me sorprendió el ver tan pocos policías, inclusive en los barrios un poco más de clase media y todo eso. No es que haya mucha presencia policial o algo por el estilo, pero seguramente la tecnología está omnipresente y la gente sabe que al menor descuido, al menor problema, pues será sancionada severamente por las leyes locales, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, yo creo que también cuando uno va a Dubái cae la máscara de la xenofobia, ¿no? Con el discurso de extrema derecha en Europa dice que el problema son los migrantes y que los migrantes quitan el trabajo a los locales, también el discurso de Trump. Evidentemente uno se da cuenta ahí de que realmente hay ciudades en las cuales la variedad de razas y de etnias más bien pueden convivir y lo hacen de manera armoniosa, ¿no? Hay zonas de Dubái que parece la India, realmente hay barrios enteros de la ciudad donde habitan gente de la India y con sus costumbres, sus productos, su idioma, y me parece impresionante, ¿no? Es un ejemplo de lucha contra la xenofobia de los más interesantes que he conocido hasta ahora. Ok, voy a presentar, a ubicar mi presentación, porque yo me voy a focalizar un poquito más. Me imagino que ya se puede ver, ¿me pueden confirmar si se puede ver mi presentación, por favor? Listo. Sí. Entonces, un poco sobre qué fue lo que aprendí yo en Dubái, sobre todo con respecto a la disciplina, a los estudios de futuro, ¿no? Yo creo que la primera cosa que me impactó era esta pregunta que nos encontramos sobre si habíamos olvidado o no el hecho de ser humanos. ¿Qué significa ser humano? Y esto implica que cuando trabajamos sobre futuros, implica hablar sobre los impactos en los próximos años o decenas de años o quién sabe si siglos, ¿no? Y aquí viene este concepto del pensamiento catedral, que es un poco pensar muy en el largo plazo, como hacían los constructores de catedrales, y evidentemente pensar en las consecuencias de nuestros actos en los próximos 10, 20 y quién sabe si hasta 100 años, ¿no? Recordemos que los indios Hopis en Estados Unidos, cuando van a tomar decisiones, piensan en los impactos en las próximas 7 generaciones. Entonces hablaba mucho de no analizar mucho la probabilidad de los eventos futuros, sino de priorizarse y focalizarse en las consecuencias, repensar el futuro, repensar el tiempo. Y en el tema humano me parece a mí que alguna gente trató el tema que el ego, el narcisismo, la codicia de ser humano es el problema, y seguramente si yo hablo desde la ciencia ficción, tal vez la solución esté en la genética, ¿no? En las propuestas que hacía Aldous Huxley en El mundo feliz que tiene. Entonces, este es un primer aspecto que me llamó la atención, el tema del significado del ser humano. El segundo que me llamó mucho la atención en lo que vi es la necesidad de imaginar más utopías. Entonces, alguna gente en algunos talleres mencionaba esto, la necesidad de pensar en más utopías, este llamado que algún rato lo hizo Neil Stephenson, el creador del concepto de avatar y de metaverso, sobre el tema de repensar las utopías, necesidad de tener más utopías, de generar más utopías, imaginar estos mundos dentro de 30, 40, 50 años, ¿no? Pero hablaban también de que estas utopías debían ser prácticas útiles en general. Y por eso pongo esta foto del Burj Khalifa, ¿no? Este edificio enorme que queda ahí. Porque si yo no lo hubiera visto con mis ojos, pensaría que esto es ciencia ficción y que esto no se puede hacer y es imposible hacer. Pero esto es un claro ejemplo de una utopía que se hizo realidad. Lo otro que me llamó la atención es el tema de la imaginación. Mucha gente hizo énfasis en el tema de cómo fortalecer la imaginación, cómo imaginar lo que no sabemos, cómo lo creamos, cómo conocer lo que no sabemos. Entonces hablaban mucho de herramientas para fortalecer la imaginación y hablaban de la crisis de la imaginación. Y esta chica que ustedes ven ahí, con la que estuve en París el año pasado, nos contaba su experiencia, ¿no es cierto?, como refugiada en un campo, ¿no es cierto?, de refugio. Y era increíble, claro, tú te pones en los zapatos de ella y te dices, bueno, pero ¿cómo una refugiada puede pensar en el futuro, ¿no es cierto? Y manejar la incertidumbre, que es un tema muy complejo, ¿no? Entonces, actualmente en el Ecuador, que es un país donde existe alta violencia, lastimosamente por el tema del narcotráfico, la pregunta que me decías, ¿cómo puedes pensar en el futuro si lo único que te importa es sobrevivir? Sí, y por eso me conecté tanto con esta chica, pues que me parece que es de Pakistán. Lo otro es el concepto de protopías. En otro taller que estuve también hablaban de la importancia de las protopías, del future world, sí, del escapismo, de este tema también de pensar el futuro no solamente como algo muy tecnológico, sino pensar tal vez en retroprogresos y no es pensar que el futuro simplemente pasa por la tecnología. Y aquí está esta hermosa foto de Dubái, del puerto, de la zona antigua, donde tú te das cuenta que realmente lo humano, la naturaleza, es mucho más importante que una ciudad que también tienes muchas partes tecnológicas y de utopía realizadas, ¿no? Lo otro que me llamó la atención es el tema del manejo de la incertidumbre. Hay que reducir la incertidumbre, ¿sí?
Hay muchas tecnologías que actualmente no existen para acabar proyectos que están, digamos, inacabados, como la Sagrada Familia. Entonces, la idea es ir de la ficción a la realidad, imprimir cosas que pueden existir en el futuro y señalar que la anticipación es lo que permite salir de la oscuridad, hacer conocido lo desconocido, ¿no? Ahí estoy señalando yo en el safari que estuvimos en pleno desierto, ¿no? Y dentro de mis áreas, que son la ficción y diseño especulativo, también hubieron algunos espacios de ciencia ficción donde se señalaba que la ciencia ficción nos pone en otro contexto, en otra realidad, si fuera muy por fuera del entretenimiento como tal. Entonces pasamos, inclusive un chileno ahí que estuvo con nosotros hablaba, presentó el tema del realismo mágico, ¿no es cierto? De estos temas de nuestra literatura, donde se ve lo imposible, lo que no es lógico, ¿no es cierto? Presentado en los textos, ¿no? Pues hay que pensar que la ciencia ficción nos muestra soluciones para el mundo que colapsa, mundos de ficción que permiten hacer entendible lo complejo, ¿no? Pero mucho ojo cuando vemos a Dubái, ojo al tema de privatización de ciudades, al tema de los conceptos de cyberpunk, ciudades de alta tecnología pero completamente deshumanizadas, es el futuro que tal vez al cual no deberíamos llegar. La importancia de la distopía, ¿no es cierto? Y ahí había una Tengo chica que la mencionaba esto ginecóloga, y fue un bien tema mucho ella de es bien discusión linda. ahí, A mí me gusta si el porque ella miedo es nos muy lleva a la linda decisión o más bien como el miedo persona. nos impide el tema de toma de decisiones como tal. A mí me da cosas. Y el otro tema es el tema del diseño, Yo y es pedí, un tema que también lo maneja muy bien Andrea, que es el tema de que primero se dibuja, ¿no es cierto? Y algún rato olvidamos cómo dibujar, pero nosotros como seres humanos empezamos dibujando, entonces se hablaba mucho de fortalecer las herramientas de dibujo, de hacer concreto lo abstracto a través del arte y el diseño. Hay un poco, yo me voy en los escritos de Nicolás Taleb, los del diseño hacen más visible lo que imaginamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema del cambio climático, mostrar el colapso de la naturaleza y preguntarnos si realmente es el futuro que queremos, co-crear, se puede usar Legos y ese tipo de cosas. Lo otro que me da mucho la atención y lo hemos trabajado en la red latinoamericana de futuros es el tema de la acción. Inspirar para la acción, ficción para la acción, diseño para la acción, visiones provocativas que interpelen, que hagan ruido. El foresight debe comunicar su ejecución, ¿sí? Y esto ayuda a los decisores a sentirse más seguros, más tranquilos. Inclusive uno de los conferencistas hablaba del psychology safety como concepto que habría que profundizar. Y lo otro que hemos trabajado también en la red es el concepto de que los estudios de futuro deben ser serios. Estudiar el futuro es algo serio, ¿no es cierto? Entonces, hay un problema, decía uno de los conferencistas, cuando hay uso generalizado de la palabra futurista en LinkedIn, en las búsquedas de LinkedIn. Suena lindo, suena marquetero, pero si entra gente sin experiencia, sin conocimiento, terminan perjudicando a todos. El mal uso de herramientas, el mal uso de procedimientos. Entonces, él decía, es necesario profesionalizar, evaluar a la disciplina y hay que estar claros que ser futurista implica responsabilidades y si no hay impactos, no se ven resultados, todos terminamos perjudicados. Entonces, en este marco, nosotros en la red, en el evento que hicimos en Santiago de Chile, presentamos una propuesta con Isidora sobre cómo evaluar proyectos de futuros, desde la calidad, el impacto, la identidad. Propusimos este sello latinoamericano de red de futuros, porque lo que hay que es importante es crear estos espacios entre futuristas y tomadores de decisión, generar mejores prácticas, indicadores, el achievement que mencionaron, el good foresight, y something that supply. Entonces, ¿cómo enganchar a las empresas en los temas de futuro? ¿Cómo les convencemos, no? O lo que Real Miller trabaja sobre el tema de la literacy, la futures literacy. Jean, Jean, es muy importante lo que estás diciendo, pero decirlo más lento. No te podemos entender. Por favor, Listo, listo, de acuerdo. te reto. Entonces, entonces, la idea es esto, o sea, que una cosa que me llama mucho la atención y lo hemos trabajado en la red es este tema de evaluación, de que los estudios de futuro deben poderse evaluar, deben poderse medir, debe haber impactos, debe haber calidad. Hablaban del Measure Foresight y esto nos permite como resultado final aumentar la credibilidad, porque lo que puede haber un problema dentro de los estudios de futuro es la credibilidad. O sea, esto funciona, esto sirve, da impactos, da resultados. Y entonces se hizo toda una sesión de por qué y cómo uno llega a ser futurista y qué implica ser futurista como tal, ¿sí? Y de manera complementaria, hubo un taller de la IPF, estuvimos con gente de la IPF, y ahí en cambio lo interesante del taller de la IPF fue el tema del de enfoque transdisciplinario, interdisciplinario. Esta visión multicultural como está en esta foto que es este village que hay en Dubái, donde se recrean muchas partes del mundo. Está la ópera de Sydney, está, ¿no es cierto?, partes del Museo del Louvre, está, ¿no es cierto?, el Taj Mahal, por ejemplo, de la India. Y aquí estoy, ¿no es cierto?, con Oscar de Turquía, estoy con Mohamed de Dubái, estoy con Jonathan de Canadá. Entonces, estos enfoques de futuros multidisciplinarios, y me gustó mucho el enfoque de la IPF porque nos hicieron trabajar al 2050, pero con los cinco sentidos, ¿sí?
¿A qué podría oler ese futuro? ¿A qué podría saber? Si lo tocamos, ¿cómo será ese tacto? ¿Cómo se ve el futuro? Entonces, el tema es realmente que podamos, desde los cinco sentidos, imaginar el futuro en horizontes, por ejemplo, el 2050, ¿no? Dibujar ese escenario, lo fusionamos con diseño. Y otra herramienta que utilizamos que me gustó mucho fue el de completar una frase. Entonces, estábamos en la mesa, seis, siete personas, y cada uno iniciaba el escenario y el otro completaba, el otro completaba, el otro completaba, y eso nos permitía co-crear un escenario futuro con la participación de cada uno de los que estábamos en la mesa y después lo escribimos y luego lo dibujamos, porque veíamos que hay varias formas de presentar escenarios. Lo uno es escribir, pero lo otro también es dibujar los escenarios que tenemos, diseñar y materializar el futuro como cosas que son importantes, ¿no? Y otro taller en el que participé, en cambio, fue el tema de futuros, de la seguridad reunidos con la policía de Dubái, nos reunieron ahí porque querían un poco contarnos lo que ellos hacen. Entonces ellos tienen un centro de futuros, tienen un área de innovación en seguridad, usan la perspectiva para identificar riesgos y amenazas, pero además a ellos les interesaba conocer nuestro punto de vista en ese tema y recomendaciones. Entonces yo como mi área es la seguridad, por eso había tomado también este panel y quería participar. Entonces un poco les expliqué el tema de inseguridad que tenemos en América Latina, los problemas del narcotráfico, los carteles en México, lo que está pasando en Ecuador, que tiene actualmente la ciudad más violenta del mundo, y recomendaciones. Y algo muy importante, ¿no? Lo que decía Andrea es muy seguro, pero yo les decía, no porque no ha pasado hasta ahora significa que no va a pasar en el futuro. Esto algún rato va a pasar, algún rato va a ocurrir. Seguramente los carteles están enviando, ¿no es cierto?, cierto tipo de drogas de allá, no lo sabemos. Hay gente que debe estar trabajando allá, pero les decíamos, bueno, Ecuador, México, a Latinoamérica es un espejo en el cual ustedes deben verse y pensar que las cosas que hoy pasan en Latinoamérica en el futuro pueden pasar allá. Entonces, y intercambiamos mucho, hicimos recomendaciones, sugerencias de política pública, de tratar de colaborar, de hacer cosas juntos. Entonces, la idea también estuvo en el hecho de poder hacer cosas y aportarles a ellos en los temas de seguridad que aparentemente no los tienen, que están muy en el tema tecnológico, pero que seguramente en algún momento, pues seguramente lo van a necesitar y dejamos abiertas muchas puertas justamente de colaboración en el futuro. Entonces, bueno, tenía mucho que presentar y por eso tal vez fui un poco rápido, pero esto eran un poco las palabras claves que yo descubrí, ¿no es cierto? El tema de la utopía, incertidumbre, el tema de la imaginación, el tema, ¿no es cierto?, de pensar en ser más humanos, el tema todo el tema de ficción, de diseño que hay que utilizarlo, y el tema de multiculturalidad, que es un poco lo que habíamos visto. Así que no quisiera monopolizar más el tiempo, pero la idea un poco son estas palabras claves que espero que lo hayan comprendido, porque me parece que dentro de la disciplina lo que vimos en Dubái fue eso, es decir, un montón de gente de muchas partes que hablaban de estos temas y que permiten y nos van a permitir en América Latina trabajar estos temas, pero me gustó que nosotros ya en América Latina ya no estamos cuestionando sobre eso y lo estamos comenzando a trabajar y lo queremos fortalecer. Y para el año que viene, y con eso termino, pues lo que hablamos con Pablo, con Priscila, con Andrea, con Fer también me parece que era hacer un coin, una esquina de Latinoamérica, ¿no? La idea es que tengamos el año que viene toda una esquina de Latinoamérica y podamos decir, estamos presentes como región, tenemos gente que trabaja prospectiva en la región y que hace buena prospectiva de calidad y que nos puedan ver y nos puedan visualizar y podamos cooperar más el año que viene. Así que esa era un poco mi presentación, pues, y contento de haber estado con tanta gente importante, ¿verdad? Pues bueno, quiero darle la palabra a Fer porque creo que a ella le toca en este momento. Gracias a todos. Muchas gracias. Antes de compartir mi pantalla, me gustaría contarles rápidamente un tema y esto que les voy a compartir es porque a lo largo de los años he aprendido que la representatividad es importante. Entonces, yo soy Fernanda Rocha y padezco de trastorno por ansiedad social. Entonces, eso apunta a por qué mi postura estando en el evento fue mucho más de escuchar que de hablar. Y creo que cuando vas a un evento que estás rodeado de personas de diferentes partes del mundo, como ya se dijo, escuchar, siendo mi primera vez en el evento, para mí era algo primordial, como tratar de escuchar todo, de comprender, de meterme en las conversaciones y prestar la máxima atención plena que pudiera en ese momento. Entonces, todo lo que les voy a compartir ahorita pues es a partir de esta mirada o a través de esa mirada y espero que algo de esto, pues sobre todo también a las personas que están aquí y que no son practicantes de como tal de la prospectiva, pues puedan tener un acercamiento a esto que vivimos.
Así que, bueno, ahora sí, dicho lo anterior, voy a compartir mi pantalla. Y esta foto era la que hablaba Andrea, que se la voy a compartir porque está en alta definición. Y algo que me llamó la atención es que seguimos siendo muy pocas personas, o al menos en esta foto eso es lo que parece, ¿no? Somos pocas personas, pero al mismo tiempo creo que cada una de las personas que estamos aquí representamos un montón de contextos distintos, ideas distintas, perspectivas distintas, y para mí eso fue lo enriquecedor de haber asistido a este evento, ¿no? Ver cómo en un lugar podemos colisionar personas de diferentes edades, de diferentes rubros, con un mismo interés que es nuestra intención de construir mejores futuros. Esto más que un resumen de las charlas, porque estas las pueden ver ustedes en internet, es como un poco que entiendan desde esta perspectiva de escucha cuáles son las sesiones a las que yo tuve oportunidad de asistir y a partir de ellas los aprendizajes y puntos cruciales o que yo consideré importantes que tuve, ¿no? En la primera sesión que fui hablaban sobre como la exploración espacial y la exploración oceánica. Y aquí los puntos que yo rescaté pues tienen que ver con justo el equilibrio, denme un segundo, ahí está, con el equilibrio entre la exploración y la explotación, cómo como seres humanos nos aventuramos a explorar diferentes ecosistemas, pero al mismo tiempo cómo lidiamos con la preservación de los mismos, tanto en el océano como en el espacio, y el rol de la educación, es decir, más mujeres dentro de estas áreas de ciencia y de tecnología. Algo aquí muy importante es que el doctor Usama nos compartía que él ha visto mayor representación de mujeres en universidades de los Emiratos versus universidades occidentales, incluidas Estados Unidos. Y eso me llamó muchísimo la atención porque justo pensaba cómo podemos lograr que también en nuestra región haya una mayor participación de las mujeres en estas disciplinas. Otro punto en la siguiente sesión, pues tenía que ver con la importancia de imaginar, justo como ya lo dijo John Paul, futuros esperanzadores como paso clave para poder crearlos. Y la cultura y el arte como herramientas esenciales para fomentar la reflexión y la acción en el presente. Y asimismo, cómo todas las acciones que hacemos las conciliamos o las equilibramos en esta paradoja de la urgencia y el largo plazo. Sí resolver para la hora, pero cómo esas resoluciones que tenemos desde el presente pueden impactar y convertirse en consecuencias positivas o negativas en el futuro. También asistí a una sesión de longevidad y que algo que también aquí me impactó mucho es que solo el 25% de la salud depende de la genética, mientras que el 75% depende del entorno, de la educación, de la alimentación y de las conexiones sociales. Incluso hablaron justo de cómo el diseño urbano puede ser una herramienta clave para fomentar la longevidad y eso me hizo pensar en los espacios que estamos diseñando, tanto habitacionales como espacios públicos y cómo esos espacios están moldeando también nuestros entornos. Y sí se habla mucho del tema del diseño de las ciudades. Sin embargo, yo creo que más que hablar de diseño de nuevas ciudades es cómo rediseñamos o readaptamos las que ya tenemos. En la siguiente sesión, hablando sobre cómo hacemos un link entre el pasado, presente y futuro y a través de esta conexión construimos redes, se hablaron de 4 tipos de redes: redes de impacto, redes de aprendizaje, redes de acción y redes de movimientos. Y esta clasificación me pareció bastante valiosa porque creo que cada tipo de red y cada enfoque que tiene red puede ir construyendo diferentes cosas y a la vez complementándose. También en una de las sesiones principales, por supuesto que se habló de Dubái, del rol que está jugando el gobierno y de esto que decía también Andrea al inicio, de cómo Dubái con solo 50 años pasó de ser un desierto a una ciudad global y diversa como lo es ahora. Y eso también puso en la mesa la postura sobre los gobiernos si deben ser más hands-off o manos libres o si deben ser más hands-on, que sería como manos a la obra, ¿no? O sea, y que tanto Amy como el otro conferencista hablaban sobre cómo
el rol del gobierno debería, o desde su perspectiva, debería ser un enfoque híbrido y lo llamaron habilitador, es decir, crear un marco regulatorio flexible y adaptativo que fomenta la innovación sin restricciones, pero al mismo tiempo garantiza que las políticas evolucionen rápidamente y se adapta a esas, ¿no? Me parece una perspectiva interesante desde pues, esa posición, desde Dubái y lo que han logrado. Al siguiente día tuve la oportunidad de asistir a otras sesiones donde nuevamente se habló de la combinación del arte y la ciencia, las historias ficticias como caballos de Troya culturales, eso me encantó ese concepto. Y una de las charlas que podría hablar de esto mucho más, si no fuera por la escasez de tiempo que tengo, pero sobre qué hace a un futurista futurista. Y ahí es donde se habló justo sobre estos datos que mencionaba un poco Jean-Paul sobre cómo el concepto de futurista se ha propagado sin educación formal o capacitación fundamental en prospectiva, las consecuencias que esto podrá tener y que está teniendo en el campo, y que gracias a esto, una de las consecuencias es que muchos ven la prospectiva con cierto escepticismo o incredulidad, porque la entienden desde un punto de vista que es como una intención de predicción o de predecir el futuro, y pues evidentemente los especialistas que estaban en el panel mencionaban que es muy importante la alfabetización en futuros como una solución justo para resignificar el trabajo que hace un prospectivista o un profesional de los futuros. Y también hablaban de que esta educación o esta alfabetización no debería ser solo para el público en general, sino también evidentemente para los actores como las organizaciones, los gobiernos y los tomadores de decisiones. También asistí a una sesión que hablaba sobre la educación y aquí se hablaba iba a ser la educación en el 2100, cómo iba a ser. Y una de las cosas que se discutía en esta sesión es justo cómo pasaba la educación de ser un elemento como solo instruccional o de transmisión de conocimiento a algo que fomentara la curiosidad y que desarrollara habilidades para investigar, comunicar, liderar e implementar. Y ellos veían, de acuerdo a su perspectiva, la escuela como comunidad y que la educación iba a ser más como un enfoque en proyectos más que en como lo vemos el día de hoy. Entonces, eso también fue interesante. Y en penúltimo lugar, una sesión que hablaba justo de cómo este concepto de repatterning o cómo cambiamos el futuro en términos de cómo podemos diseñarlo hacia un futuro más de prosperidad. Y aquí tocaron diferentes analogías y metáforas, hablaban de repensar los sistemas heredados, pero también de un concepto que son las células imaginarias que ocurren durante la metamorfosis de la oruga en su transformación y cómo nosotros como seres humanos podríamos también desarrollar estas células para tener un cambio social y un cambio sistémico y usar esa transformación en conjunto con la naturaleza. Se habló de la biomimética, de simbiosis, y algo importante que esta fue la única sesión donde escuché ejemplos de América Latina, en donde hablaron de Colombia, Brasil, Sudáfrica y Kenia, las nombraron así, ciudades del sur global, que estaban demostrando cómo la innovación, la adaptabilidad y la colaboración podían ser un punto crucial para abordar los desafíos climáticos y económicos de manera efectiva, y pusieron ejemplos alrededor. Y finalmente, una conversación que habló sobre la evolución del campo desde la epistemología a la ontología, es decir, como antes empezábamos por entender qué era y ahora es cómo lo hacemos, cómo lo aplicamos, cómo lo evaluamos, etcétera. La emergencia como fenómeno en donde pues ponían un ejemplo biológico sobre el sabor de la sal que no puede explicarse a partir de sus componentes individuales, que son cloro y sodio, sino que se explica como un concepto que emerge a partir de esas propiedades. Y también aquí reiteraron el tema del poder de las narrativas y cómo podemos imaginar narrativas distintas. Incluso proponían una tríada en donde Estados Unidos, China y Rusia dedicaban entre 3 y 5% de sus presupuestos militares a presupuestos
de prosperidad en el mundo, etcétera. Y pues a partir de esto, y ya se me acabó el tiempo porque me puso una alarma, tuve 5 cosas que eché de menos, 5 preguntas que me hago y 5 posibilidades ante esas preguntas y reflexiones. 5 cosas que eché de menos es que en las conversaciones lograran pasar de los qué a los cómo. Entiendo que hay poco espacio también, hay muchas cosas que hablar, pero esto me hubiese gustado que hubiera más espacio. Que creo que este fue un elefante blanco en la habitación, que fue el impacto ambiental de la inteligencia artificial, como que fue una conversación que se esquivaba a menudo. También sobre temas de descolonización, que sé que en otras sesiones se abordaron, pero me hubiera gustado que hubiera también alguna posición quizás al respecto. También extraño un poco el tema de la ética en la práctica de futuros, quiénes diseñan futuros, para quiénes, las consecuencias, etcétera, y el impacto real que se está generando. No solo hablo de medir nuestros ejercicios de prospectiva como profesionales, sino me refiero al impacto social, político, económico que esto está teniendo o que las empresas tienen al tener una visión de prospectiva. Lo cual me hace surgir 5 preguntas. ¿Cómo podemos pasar de los qué a los cómo, particularmente desde contextos regionales como América Latina? ¿Qué estrategias podemos implementar para evaluar y mitigar el impacto ambiental de la IA considerando los recursos, sobre todo en el sur global? ¿De qué manera podemos o puede la descolonización de las tecnologías y metodologías de prospectiva contribuir a la construcción de futuros más equitativos? ¿Cuáles son los límites éticos actuales en la práctica de la prospectiva y cómo pueden rediseñarse para incluir valores como la justicia climática y social? ¿Y qué métricas o sistemas de evaluación pueden implementarse para medir el impacto real que generan las iniciativas de prospectiva en las comunidades? Y ante eso tengo 5 posibles ideas que no digo que son las soluciones, son exploraciones y posibilidades, en donde pienso qué pasaría si mapeamos a los actores y proyectos clave en nuestra región para fortalecer la colaboración. ¿Qué pasaría si diseñamos una guía básica para la implementación responsable de inteligencia artificial? ¿Qué pasaría si realizamos encuentros con comunidades locales para escuchar sus visiones del futuro y aprender de sus saberes ancestrales? ¿Qué pasaría si creamos un manifiesto ético, algo así como un juramento hipocrático del profesional de los futuros? ¿Y qué pasaría si definimos indicadores básicos para medir el impacto inicial de nuestras iniciativas y creamos un índice regional de futuros o prospectiva, así como existe el índice mundial de innovación? Y bueno, esas fueron mis reflexiones y apuntes como asistente a este evento. Gracias. Muchas gracias, Fer. Creo que tus preguntas van a ser buena iniciación para la discusión que vamos a tener en unos minutos. Pero antes de eso, invito a Valentina, que está representando el equipo de Futuro USACH, que participó también del evento. Valentina, por favor. Muchas gracias, Priscila. Bueno, yo estoy de Santiago de Chile en este momento, justo abajo del Palacio de la Moneda, porque estaba en un documental antes. Y yo fui al Dubai Future Forum representando a la Universidad de Santiago de Chile. Les voy a compartir pantalla. Ahí está, ¿cierto? Bueno, como les contaba, nosotros desde hace 2 años estamos trabajando junto a Diego, que también está en esta llamada, como funcionarios de la universidad en el programa Futuro USACH en el área de innovación de la universidad. Este año, en este tercer Dubai Future Forum, se creó una comunidad juvenil de futuros que Dubai Future Foundation la crea, en línea también con las recomendaciones del Pacto por el Futuro de las Naciones Unidas, y USACH, la Universidad de Santiago de Chile, es seleccionada e invitada para representar América Latina y el Caribe como una de las 8 regiones que invitaron. Ahí abajito pueden ver la Youth Community Engagement. Esto es un pantallazo que saqué de la página web de FF, donde están las universidades que fueron invitadas. Asistimos 6 personas desde la USACH, que somos 2 profesionales funcionarios de Futuro USACH, 3 estudiantes de pregrado, posgrado y doctorado, y una académica. Yo tuve la oportunidad de ir a 12 conferencias. De estas 6 que están acá, no voy a entrar en detalles, pero se las dejo para que sepan que asistí. Preferí privilegiar las otras 6 por temas de tiempo para poder hacer un poco más de hincapié en ellas.
Eso sí, antes de pasar a las que sí fui, dejé con estrellita a Refik Anadol, que es un artista medial que yo conocía de antes, lo sigo hace un tiempo y le acaba de vender una obra al MoMA, entonces estaba como en su mejor topísimo momento, así que se los dejo si quieren revisar su trabajo. Estos fueron 3 días de distintas conferencias, charlas, etcétera, y mis apuntes de las que más me gustaron, aquí estamos nosotros 6 en la primera, que fue como una bienvenida, que me pareció que como que el formato, siendo una persona que estoy como gestando espacios donde se habla de futuro en la universidad, me pareció que fue como súper inspiradora, y las que más destaco es la primera, que dijo como 7 cosas, para introducirlo, bueno, fue Khalfan Belur, que es como el CEO de la Dubai Future Foundation, y dijo como, bueno, el mejor discurso que puedo hacer es contarles qué va a pasar de aquí a un año cuando yo los vuelva a ver en este Dubai Future Forum del 2025. Y en este año van a pasar 7 cosas. Las que más destaco es, uno, que el PIB deja de ser indicador para medir el éxito en los países. Justo tuve la posibilidad de ver un documental que se los recomiendo un montón, que se llama What Really Counts, de Ronald Coleman, que él trabajó con el gobierno o con el reinado de Bután en un índice de este tipo, que después con los años fue frenado un poco por empresas privadas europeas, donde como que se trató de implementar un poco allá y en las Naciones Unidas, y no lo tomaron mucho en cuenta, lo bloquearon un poco. Entonces, claro, desde Emiratos Árabes ellos tienen como un sistema más monárquico, entonces de repente se pueden tomar como ese tipo de cambios y tipo de como lineamientos, pero yo no sé si en democracias como que realmente se puede como cambiar ese PIB. Uno ve los discursos de Trump o los discursos que vamos a tener en elecciones y siempre se habla del crecimiento, que es el GDP, ¿cierto? Así que me llamó como la atención desde dónde venía también. Otro, que el cuarto, que fue el primer banco de genomas, llega a 1 millón de muestras, la salud en camino a ser más personalizada. Lo encontré como potente también, porque claro, yo creo que además de como toda la innovación que se está buscando en el área de la salud específicamente, que era también uno de los pilares de esta edición del Dubai Future Forum, se habló de eso, como la salud siendo más personalizada, y ahí yo también me pregunto, como para quién va a ser más personalizada. Ahí cada uno puede tener sus conclusiones. Y también que este año se vería, o sea, de aquí al Dubai Future Forum 2025 se va a implementar el primer chip computacional en un cerebro de un humano saludable. Entonces la línea entre el humano y la máquina se nos difumina un poco. Por otro lado, ay no, estoy con mucho ruido ambiente, ¿o me escuchan bien? ¿Sí? Ya, voy a seguir. Siguiendo con la siguiente charla a la que asistí, que también me parece que estuvo Fer. ¿Se me escucha bien? Los veo con cara complicada. ¿Sí? ¿Están bien? Todo bien. Ah, ya, gracias. Yo me atrapé entonces. Bueno, en esta que estuve, estaba un filósofo, una bibliotecaria de una biblioteca del futuro, y los dos presentaban proyectos que eran como proyectos que ellos no iban a ver el resultado. Entonces encontré muy interesante el salirse un poco de este como altruismo, romper ciertos paradigmas del éxito. Y uno de los proyectos que llevaba ella era la Biblioteca del Futuro, que era básicamente un bosque que habían plantado en una biblioteca en Suecia, donde los árboles que salieran en 100 años más iban a generar el papel para publicar libros. Libros que están escritos hoy día, pero que no van a ver su publicación hoy, sino que va a ser en 100 años más. Y en Berlín estaba Kitz, que es este filósofo experimental que estaba, que sacó, o sigue sacando una foto, que va a tener 100 años de exposición. Entonces él no va a ver el resultado de ese experimento, pero lo deja ahí como para empezar a pensar cosas que no sean cosas que nosotros vamos a ver el fruto, sino que es simplemente como dejar esas semillas plantadas y que eso ya es como éxito. Después se habló harto del pensamiento catedral, como dijo Jean-Paul, hablaron de que el acto de imaginar es co-creativo, importancia de que los jóvenes sientan que tienen incidencia en el futuro, y crear también sueños con alcance, como por ejemplo lo que creaban de la Biblioteca del Futuro, habla un poco de esto, como sí pueden como tangibilizar que hay un bosque hoy día, lo pueden ver, no pueden ver el fruto final, pero ya el poder ver el bosque es como un ejercicio de tangibilizar algo medio utópico. Y ahí se habla harto también de prácticas utópicas, y les dejo a Lyman Tower Sargent, que es como
una persona que yo vi que tenía libros que van un poco con esta línea que planteaba Anne Beat-Hovind. Y también una quote que dijo que me pareció muy bacán: somos tan cortoplacistas en nuestro pensamiento que necesitamos una Dubai Future Forum, necesitamos congresos de futuro para pensar en el futuro, y eso es como la evidencia más grande de que somos cortoplacistas. José, hay una mano levantada, no sé si quieren hacer una pregunta, quizás se apretó. Vale, yo creo que termina tu presentación y después abrimos a preguntas y Ya, nos dale, habíamos dale, quedado. todo bien. Entonces paso al día 2 de las cositas que me interesaron. The Future of Humanity in Time and Space, Where do we go from here? Esta charla era bien conceptual, como que el director de película Michael Madsen empezó a hablar como de que este era el museo del pasado, como que se estaba situando de que no estaba en el presente. Por si es que la ven y no entienden eso al principio, se trata de eso. Se sacó unas quotes como: no tenemos la habilidad de imaginar un mundo sin humanos y por eso estamos perdidos. También cuestionó si podíamos seguir siendo humanos si abandonamos la Tierra, un poco también desafiando a Sharaf, que era la otra persona que estaba hablando, que un poco le respondió diciendo que el planeta siempre va a ser nuestro hogar orgánico, que la búsqueda hoy día de cómo salir al espacio no es para abandonar la Tierra, sino que es por buscar recursos, es por seguridad, es por calidad de vida. Así que para mí al menos también fue como una luz de por qué se está haciendo esto, quizás no es solamente abandonar la Tierra. Otra que me encantó fue la de Paul Saffo y Jay Ogilvy, que en su momento pensé que era mucho más viejo, pero me sorprendió hoy día que encontré que tenía solo 60 años, pero en el momento pensé que era mucho más viejo. Cosas que me fueron sorprendiendo. Me gustó que comentó que Hegel fue el primero en poner la filosofía en dinámicas de tiempo, entonces hizo como que la filosofía fuera más dinámica, dándole como esa sensibilidad. Me dieron muchas ganas de revisar como mis apuntes de la universidad en esas materias. Otra cosa que dijo muy interesante era darle a alguien como un buen escenario, un buen forecast, y si se cumple todo bien, pero si sale negativo te va a quemar la casa. Y si le das a alguien un mal pronóstico y el escenario es bueno, bueno, va a quedar feliz igual, pero si es negativo se lo advertiste al menos. Entonces él proponía, los dos proponían un poco en su narrativa como siempre ponerse como en el lugar negativo, pero porque era donde como que podíamos prevenir cosas que podrían pasar. En los positivos no se previene tanto. Y después también cierran diciendo que los escenarios negativos en la perspectiva y en el estudio de futuros son emocionalmente difíciles porque hay dolor y miedos involucrados, pero son académicamente fáciles, porque es como lo que va a pasar, lo que tenemos más certeza en realidad de que podría pasar, y los positivos al revés, son emocionalmente más fáciles, porque son como futuros más felices, obviamente, pero académicamente son mucho más difíciles porque se trata de resolver problemas que nadie ha resuelto. O sea, en Chile, por ejemplo, estamos con estos temas de escasez hídrica, que está siendo un problema, y es difícil pensar como que nuestro país al 2050 o al 2100 no va a tener una escasez hídrica, pero sí sería lo más feliz de pensar, ¿no? Y cierra un poco diciendo que escriban escenarios inspiradores y habla un poco del concepto de emergencia, como mencionó Fer, versus el reduccionismo, que es como tener estas partes separadas, como Fer comentaba, que me encantó también porque yo conocía el fenómeno de emergencia, pero desde la física y la biología, no sabía que también había como un fenómeno de emergencia desde la filosofía que en verdad comparten lo mismo, así que en esta PPT dejé el link ahí por si alguien quiere que se la mande, pueden revisar todas estas referencias que dejé. Otra que me llamó la atención, no pensé que me iba a gustar porque era como más empresarial y yo trabajo en el sector público en Chile y obviamente que mis intereses están más ahí, pero es desde estas 4 personas, mujeres, que trabajan en puestos que tienen que ver también con innovación y perspectiva dentro de Ford, de L'Oreal y de 2 estudios de perspectiva, de consultoras. Lo comparé un poco también pensando en que los clientes son, para mí, como que mi cliente, entre comillas, podría ser como un estudiante, un profesor que se involucra con los ejercicios de anticipación que estamos trabajando hoy día de USACH. Entonces decidieron, por ejemplo, las empresas que lideran en perspectiva son las que escuchan, que generan áreas en sus empresas para innovar. Tu mejor cliente como consultor son aquellas empresas que son buenos escuchando. Y a mí también me ha pasado que he trabajado con un montón de personas que es como, ya, pero no, yo no puedo pensar como en un futuro de Chile con agua porque eso no va a pasar. Y es como, bueno, esto es un ejercicio de imaginación, como hagamos un poco el esfuerzo, así que también me sirvió ahí como pensar en mi día a día y en las personas con las que trabajo.
Otra quote, la gente es escéptica de los estudios de perspectiva y futuro, que eso yo creo que todos y todas acá lo compartimos, como que es algo más nuevo, es algo que la gente de repente dice, no, no, eso no, está muy loco, y en verdad es porque no tienen tiempo, no le han querido dedicar el tiempo para ello. Así que también fue como algo que me iluminó. Otra cosa de la que no estuve muy de acuerdo, pero ahí ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, la codicia es un impulsor, el miedo no. Eso lo dijo Darwin, que igual ella tiene un puesto importante en L'Oréal, y L'Oréal es una de las empresas más importantes de Francia también. Así que lo encontré poderoso también que se dijera en este espacio, que también habla de cómo eran las dinámicas del espacio en general, o la filosofía del espacio. Y unos pensamientos finales, que ahí destaco que el poner el foco en la educación, hoy día hay hartos países que están invirtiendo en educación, Emiratos Árabes es uno, y que va a tener eso, efecto y repercusión en el futuro. Y también Darwin habló del efecto dopamina, ya tenía hijos que son de mi edad, y creo que es muy importante hoy día como generar instancias, nosotros que generamos también instancias como personas que trabajamos en futuro, que no solamente sean inspiradoras, sino que también llamen a la acción, que fue algo que también escuché en otras charlas, y que generen como quizás como un poquito como de placer o algo, para como poder generar ese enganche. Eh, no sé, me quedé pensando en eso también. Y algunas conclusiones de las charlas a las que fui. Se habló harto de escuchar a las nuevas generaciones, pero en la práctica no lo vi tanto. Hubo una charla de la que no hablé, que era como potenciar voces jóvenes desde UNESCO, pero busqué a las personas que estaban, que sí se veían jóvenes, pero tenían 26, 29 años. Si nos guiamos como por la definición de la UNESCO, la juventud es de los 18 a los 30, entonces igual ya venía más en retirada como de la juventud, yo misma tengo 28, entonces yo creo que me faltó ver gente así como, es como, sí, los jóvenes tienen que hablar y es como, bueno, o los niños tienen que tener espacio y es como, yo no vi ningún niño, ni uno solo, y la gente que vi, como, o sea, nosotros mismos que fuimos invitados como universidad tampoco nos entregaron como una plataforma, un espacio, un lugar de reunión como para que nosotros conociéramos a las otras universidades que también asistían, por ejemplo. Yo pedí como los contactos y todo y me dijeron que por temas de seguridad de datos no me los podían dar. Así que nos costó como contactar a esa gente allá. También lo veo como una oportunidad, están todos diciendo y estamos todos de acuerdo que la educación y la juventud es como una pieza clave en los futuros y me parece que nadie lo está tomando. Veo una oportunidad de Latinoamérica que nosotros sí amplifiquemos esas voces y les demos unos espacios. Otro taller del que no hablé, pero que participé, era sobre cómo pensar los materiales para el Dubái del futuro. Y me quedé como media en blanco porque fue como, chuta, yo no imagino en realidad como un Dubái del futuro. Me cuesta pensar que una ciudad que está como hecha en un lugar que era tan difícil de hacer, como que realmente sea sustentable. Para mí el futuro, o el futuro que yo quiero creer que existe, o los futuros que quiero creer que existen, son más sustentables. Y ahí me salió la duda, como se puede realmente construir un futuro sustentable o futuros sustentables desde el lujo, que igual es como una bandera que Dubái levanta. Y que hay del impacto ambiental de los futuros que estamos poniendo sobre la mesa, y Fer también hizo como el elefante sobre la mesa al final, como alguien me comentó como en un momento que estábamos comiendo, porque habían hartas cositas para comer, y me dicen, oye, qué sustentable esto, porque es como de cartón. Y yo justo estaba con otro compañero que le dijimos, no, en verdad es cero sustentable porque esto es material mixto, tiene cartón y plástico, entonces esto sí que no se puede reciclar bajo ningún punto de vista. Entonces estaban como un poco esos dobles discursos yo sentía. Lo otro, que si el futuro es como lo presenta Dubái, y aquí me agarro de la quote que dijo el CEO que les conté al principio que habló, el futuro, él cerró con, el futuro le pertenece a quienes lo diseñan, lo piensan y lo ejecutan. Yo veo que desde Emiratos Árabes y desde Dubái están pensándolo, están diseñándolo y están ejecutándolo. Entonces, claramente tienen un papel importante en el futuro hoy día. Y ahí yo me pregunto cómo son los futuros que estamos diseñando, pensando y ejecutando desde Latinoamérica. Cómo podemos entrar también en esa discusión y tener como un rol en el futuro, y si se puede hablar de futuros pensados desde el sur global, realmente podemos como aunar una visión, o quizás deberíamos ponerle más fichas a pensar en nuestra visión latinoamericana. Yo me quedo con la segunda, pero ahí todos ustedes pueden tener su visión personal y las podemos conversar. Me pareció que si el futuro es como se presenta en Dubái, no solo en el Dubai Future Forum, sino que Dubái, me parece que es poco inclusivo igual, y a mí me gustaría que no fuera tan así, que se involucraran otras miradas.
Y otra cosa que ya esto no es una conclusión, pero sí algo que no quería dejar de poner, sobre todo porque estamos en un contexto de redes latinoamericanas, vemos 35, vimos 40 participantes acá, que nos interesa generar conversaciones entre nosotros. Una de las charlas habló de esta herramienta que era Kumo.io. No he tenido el tiempo para darle doble clic, pero es para poder generar redes y ver como quién conoce a quién y dónde nos podemos fortalecer. Entonces creo que es una posibilidad como herramienta. Justo Fer dijo como uno de sus pensamientos era posibilidades, era como, ¿será que deberíamos hacer como una red para fortalecernos? Y creo que quizás esta puede ser una herramienta. Eso, muchas gracias. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo del USACH, a futuro@usach.cl también, que estamos con el equipo respondiendo sus dudas. Y para los que están en Chile, también escríbanme porque durante diciembre estamos celebrando el mes del futuro, estamos con hartas actividades. Muchas gracias. Gracias, Vale. Bueno, estas eran las presentaciones que habíamos coordinado para poder contarles un poco de los distintos puntos de vista. Entonces ahora queremos abrir un rato la palabra. Está José Luis ahí con la mano levantada hace un buen rato, pero como va hacia la inmortalidad, puede seguir con la mano levantada mucho rato también, así que como va a resistir ahí el hombre. José Luis. Sí, bueno, pues muchos saludos y la verdad que un resumen maravilloso. Me hizo casi revivir el tiempo que estuvimos allá en Dubái. Me encantó. Yo quería hablar ahora porque ya son más de las 12 de la noche. Yo estoy en Madrid, soy venezolano, pero estoy conectándome desde España, así que ya es muy tarde y tengo que madrugar. Pero quería felicitarles por un lado y decir que esta conversación debe de continuar. De hecho, me gustó mucho lo que mencionó Jean-Paul Pinto, que tengamos una esquina latinoamericana el año próximo. Pues de hecho también surgió una nueva red que la dirigen originalmente un grupo de brasileñas, igual que esta red se originó de Chile, pues ahora está ALAF, la Asociación Latinoamericana de Futuros, y obviamente estamos River. Yo soy de los fundadores de River, que es la red más grande, más longeva, y que es abierta, la acabamos de abrir a todas las personas e instituciones. Originalmente era parte del Millennium Project, pero a partir de este año la hemos abierto a todas las personas y todas las instituciones en Latinoamérica, España y Portugal. Entonces, nada más quería decir eso para que la red, la nueva ALAF, River y todos los demás interesados en latinoamericano tengamos nuestra esquina en Dubái, como muy bien ha dicho Jean-Paul. Y bueno, felicitaciones por el resumen y por la iniciativa. Muchas gracias desde España. Gracias, Abrazos, José Luis. Javier. Abrazos, José. Abrazos. Abrimos la palabra. Consultas que le hayan aparecido, ideas que le hayan aparecido, y ahí abierta la respuesta de todas las personas que están participando, de todos los que participamos allá. Y hoy pueden también dejar sus preguntas en el chat si no pueden, no tienen audio por si acaso. Claro. Andrea Busquets. Bueno, ya presenté, pero igual quería comentar algo levantando varias cosas que dijeron quienes hablaron antes. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con la fundación y estuvo súper bueno, mostraron muchísima amplitud para las iniciativas latinoamericanas, incluso respondiendo a lo que decía Valen, vamos a trabajar con niños, presentamos un proyecto que eh, nos parece súper bueno e inclusivo. También respecto de lo que decía Fer, lo que presentamos de arte y de la mano humana dibujando despertó mucho interés en la reunión que tuvimos, sobre todo por eso, primero que nos conecta a la imaginación y después que también reduce la huella ambiental. Hoy, por ejemplo, que cayó WhatsApp, estábamos todos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una locura. Bueno, también hay otras cosas, ¿no? que tienen que ver con cosas que nos conectan con lo humano. Bueno, eso es lo que presentamos precisamente de Artefacto
Y la última reflexión es que me vengo con Dubái pensando, me vengo con una imagen que es como una flor creciendo en el desierto. Tienen como tanta voluntad, yo los veo como súper abiertos. Cuando fui la primera vez fui con otra idea realmente y siento que escuchan y dan oportunidad y bueno, es mi percepción personal. Bueno, eso quería contar. Gracias, Andrea. Norberto, No, yo solamente un pedido, una sugerencia. Eh, yo soy argentino, si se nota cómo hablo, pero yo les puedo asegurar que deberíamos tomar el trabajo de hablar modulando y tratar de que todos nos entiendan. Hay veces que no hablamos muy rápido y se mezclan muchos modismos, y entonces también tenemos que tener en cuenta, como les estaba diciendo cuando hablaba de Jean Paul, que cuesta mucho trabajo seguirlo, que hay brasileros con nosotros. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de que todos se entiendan cuando hablamos. Pero es solamente una sugerencia para tener en cuenta de aquí en adelante. Porque todo es muy interesante, pero lo de Jean Paul la mitad me lo perdí. Disculpen, ¿no? Pero era lo que les quería comentar. gracias, Norberto, por tu aporte. Lo vamos a considerar las veces siguientes para decirle a las personas que presenten que bajen su velocidad y sus modismos, para que cuidemos la integración. Gracias. Mónica, Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos quienes compartieron la información. Realmente, digamos que yo soy un poco periférica a lo que es el tema de los futuros. Me convoca mucho el tema, me parece interesante y escucharlos me parece que abre una puerta. Me quedo con una sensación y puede ser eso, tal vez únicamente una percepción, en el sentido de que tal vez este espacio que se generó en Dubái estaba muy orientado hacia tal vez ciertos lugares de privilegio y tal vez por la afinidad de los temas que yo topo, que tan presentes tuvo temas de colectivos, de impacto, impacto social y de inclusividad, ¿no? O sea, me queda eso en la mirada, sobre todo asociando que estamos en un momento mundial en donde las tensiones sociales están en la puerta de casi todos los espacios, continentes y lugares. Entonces, tal vez si alguien tiene algo en particular como para ayudarme a comprender esa percepción, entendiendo que estoy un poquito más lejos de la realidad de futuristas que ustedes tienen en las redes normalmente operando. Gracias. gracias, Mónica. Y yo voy a contestar un poco yo y hablo la palabra para que conteste el resto que está ahí presente. Como desde mi perspectiva, no hubo ciertos temas que no estuvieron, tal como dijo Fernanda. Por ejemplo, el impacto ambiental de la inteligencia artificial. Se habló mucho de inteligencia artificial, pero no hablamos de eso. ¿Ya? En general, lo que tenía que ver con conflictos sociales o geopolíticos tampoco fueron temas tratados, abordados dentro. ¿Ya? Había posición filosófica sobre el ser humano y la construcción del ser humano, pero no entrábamos en ese tipo de cosas. Digamos que es parte también de lo que nosotros vemos como que probablemente estamos todos alrededor del mundo, digamos, con conflictos geopolíticos y sociales, pero eh, probablemente hay una cierta sensibilidad distinta dado el contexto aquí en Latinoamérica. Y que creo que es importante también desde nosotros poner eso, porque terminamos, y que es un poco desde donde fundamos la Global South Future Community o la red latinoamericana de futuro, como poner en valor esta mirada latinoamericana de lo que está pasando, que tiene estas sensibilidades también a la mano, digamos, que tiene estas preocupaciones. Porque también construimos futuro desde ciertos contextos que son distintos. Pero allá yo no lo vi muy presente, por lo menos en las conferencias que a mí me tocó participar, no vi esas conversaciones presentes. ¿Alguien más quisiera ahí como de los que están? Sí, porque a lo mejor yo me perdí justo la donde estaba el tema, así que No, no, ahí, Pablo, tú tienes razón. Ponte el tema de seguridad igual, es el primer problema en Latinoamérica, pero cuando nos reunimos con la policía de Dubái, no es que presentaron el panorama de Dubái y cómo están, simplemente presentaron su tecnología, lo que ellos hacen, lo que están innovando, pero evidentemente parece que no son temas, digamos, que son muy manejables en el tema público o tienen ciertas sensibilidades, pero tal vez el año que viene podríamos un poco abrir un poco más desde la experiencia nuestra, porque creo que en temas de seguridad y problemáticas, creo que realmente somos una autoridad lastimosamente en la región y podríamos haber espacio justamente para ciertos temas que por el momento no son muy públicos de edad y que deberían tratarse con mayor profundidad y concuerdo eso con Mónica y contigo, ¿no?
Estaba Valentín, estaba Priscila y estaba Valentina. Sí, sumando a eso y después pongo mi comentario, es que creo que se habló bastante tal vez de colaboración, pero de una manera muy amplia, muy filosófica. O sea, no tanto llegando a los temas específicos, pero por ejemplo, cómo los países y cómo las diferentes regiones pueden colaborar y trabajar en conjunto. Eso sí, creo que estaba, pero no en los detalles y creo que es un poco el tema de Fernanda, de pasar de qué a cómo. O sea, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que colaborar, pero ¿cómo se colabora? ¿Cómo se puede hacer? Creo que no estuvo tanto. Y otro, trayendo un tema que creo que es interesante, porque tanto Valentina, creo que Fernanda también mencionó, es de las nuevas generaciones. Creo que, de acuerdo con Valentina, creo que sí, había alguno otro panel, eran un panel, creo que habló de los jóvenes, creo que era un panel de UNICEF, y después del día de los workshops, tuvo uno de Teach the Future, que era también con UNICEF, con los jóvenes y niños, pero era muy localizado. O sea, ¿cómo podemos traer esto un poco más al centro? Creo que es un tema que es muy importante porque sí hablamos mucho de ahora con el Pacto de Futuro, de la declaración de nuevas generaciones, cómo vamos a traer esta conversación a los más jóvenes y escucharles. Entonces, ya que está Valen también ahí con la mano para hablar, creo que es interesante traer este tema y también pensar de nuestra perspectiva de Latinoamérica, cómo podemos hacer que este tema ya esté en la red, ¿no? Creo que todavía no tenemos, menos 25 años no tenemos en la red, cómo podemos traer estas nuevas generaciones también para nuestras discusiones. Sí, ahí para Claro. complementar lo que decía Priscila, como que, claro, se veía poca gente joven, y de hecho, si bien Dubái tiene esta iniciativa de Future Forum de traer a gente joven, invitando a estas universidades, que nosotros fuimos la elegida, nunca nos preguntaron, por ejemplo, qué edades tenían las personas que nosotros estábamos llamando, porque de hecho todos eran más grandes que yo, los estudiantes que fueron, que eran de doctorado, que estaban terminando su máster, entonces no encajaban tanto con esa comunidad más joven, que nosotros después de que ya los habíamos invitado supimos que era en este contexto, no era solamente que querían llamar a universidades, sino que gente joven. Y también hablando de inclusión, para contestar también la pregunta de Mónica, hay una charla a la que yo asistí que fue de las que tampoco hablé, que fue la última, donde ya estaba un poco más sensible como por ver hartos choques como culturales y cosas que también a mí no me parecían como valóricamente correctas, podría decir, o como del futuro, que era una charla sobre algoritmos del amor, y era sobre robots, sexo y amor. Y hablaban un poco de que los robots que vienen van a ser los que van a tener relaciones emocionales, sobre todo con mujeres heterosexuales, porque a las mujeres, o sea, a los robots no se les olvida el cumpleaños, no se les olvida decirte que te ves bonita, y a mí como que me chocó un poco que esa fuera como la visión de por qué ellos creen que las relaciones hoy día entre un hombre y una mujer, o por qué hay movimientos completos en Estados Unidos, el 2019 en Corea del Sur, de que hay mujeres que dicen ya no quiero estar con hombres porque estoy chata de sus abusos o cansada, para seguir el consejo de Norberto de palabras neutras. Me parece que las razones no las vi ahí, y también se puso sobre la mesa en esa conversación que si en el futuro iba a ser una infidelidad tener una relación sexual, por ejemplo, con un robot, o emocional con un robot, ¿acaso era también era engañar a tu pareja o no? Y a mí me pareció súper fuerte, y de hecho como que incluso me cuesta hablarlo porque me sensibiliza un montón, pero me pareció como súper poco humano que como que estuviéramos hablando de eso en un país donde es ilegal, por ejemplo, estar una mujer con otra mujer. Entonces, para ellos era como más importante discutir hacia futuro que una mujer pueda estar con un robot, a que una mujer pueda estar con una mujer. Y para mí eso fue como, uff, fue el último día y ya para mí fue como el último suspiro, pero sí me pareció poco inclusivo, o sea, 100%. También en Emiratos Árabes es ilegal ser homosexual o lesbiana, eh, te deportan o te sacan una multa. Y antiguamente había pena de muerte hace no tantos años. Sí, eso de ahí en todo caso, Valentina, sabes que en China se hace ya desde con la I, las chinitas ya tienen dos novios, su novio real y su novio de inteligencia artificial,
y la discusión está en torno a la infidelidad y ese tipo de cosas. Parece ficción, pero en China yo te puedo pasar unos documentales increíbles, pero ya se hace, ¿no? En China y en las zonas de Asia ya, y hay otros sistemas como réplica, que me parece que es en Alemania, donde puedes recrear a tu pareja que falleció. Pues hay unas cosas muy tenaces que hay que profundizar, pero Sí, que ya ¿no? se cien por hacen. ciento. cien Sí, por que ciento, son sí, en verdad mi impresionantes. punto era más de como que me pareció que, claro, se desdibuja esta línea entre el humano y la máquina, pero Exacto, también creo que es el futuro que se propone desde Dubái, es el futuro como para quién también. Es el exacto. futuro para lo que se acepta desde allá y creo que desde Latinoamérica nosotros tenemos como otra propuesta, tenemos una propuesta más diversa, más multicultural, con otras tradiciones, con otras cercanías, con otros saberes ancestrales también, ¿por qué no decirlo? Y creo que eso sería bacán, que nosotros sería muy bueno que lo De pongamos como acuerdo. una bandera, como esto es Ujú. para nosotros, onda, muchas gracias por la invitación, muy agradecida de la experiencia, pero también me hace como un contraste de como las banderas que a mí me gustaría como que De acuerdo. levantáramos desde Latinoamérica. Y ahí simplemente sugerir dos películas, Her, HR, sobre estos temas de las parejas, inteligencia artificial, y Blade Runner 2049, donde hay recreación de parejas a través de inteligencia artificial. Es decir, y en mi libro de ciencia ficción, del colapso, también el personaje se casa al final con una inteligencia artificial porque es la mujer perfecta, ¿cierto? Después de unos dramas que vive con otras mujeres reales, eso nada más. Ya, tenemos algunas manos levantadas. Primero está Mara, después está Raúl, Jorge, Andrea y Norberto. Mara. Hola, mucho gusto. Mil disculpas que no puedo encender la cámara, pero no quería perderme porque estaba escuchando algunas de las presentaciones. Soy Mara Cabanilla, rectora de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Una felicitación especial para Jean-Paul Pinto en su presentación. Y yo justamente quería hacerle la consulta sobre, bueno, con todos estos temas que claro, con más edad es más fácil discernir varias cosas, pero desde la academia, ¿cómo se puede hacer? Y formando, y sabiendo que estamos formando a personas de edad después de 18 años en adelante, ¿cómo se puede incluir esto dentro de esta formación? ¿Cómo se puede hacer que ellos a la larga sepan discernir y que también se conviertan en futuros, o sea, en próximos futuristas, ¿no? Que hablen pues de estos temas y todo esto. Gracias. Un saludo para todos. Listo. Gracias, Mara, por la pregunta. Un saludo. Pues tú estás en Sao Paulo, tal vez te puedes conectar con Priscila, que está acá. Ella acaba de llegar allá. Entonces, bueno, después se conectarán, yo les pondré en contacto. Pero mira, lo que hay que Gracias. crear es un tema de cultura, de futuros. Me parece a mí que en las universidades hablamos mucho de la historia del pasado, de las estadísticas, de la data, pero muy poco de lo que podría llegar a pasar. Entonces, la idea, desde mi punto de vista, es que podamos en las universidades generar una cultura de futuros. ¿Qué implica pensar el futuro, imaginar el futuro? Y esto desde cualquier facultad de carrera, turismo, marketing, ciencias humanas, pero la gente deberíamos hacer que piense más en el futuro, que le interese más el futuro. Dentro de los currículos y las materias debería haber una cápite que cada profesor trate sobre el futuro de su contenido, el futuro de su materia, y hagan un proyecto sobre eso. Y eso me parece a mí que despertaría un poquito más en la gente el interés por el futuro y que también les demos estas herramientas, ¿no es cierto? Mira, esto pasó en Dubái. El año que viene, por ejemplo, en Sudáfrica, la World Fitness Stars Federation en octubre tiene su próxima reunión. Y de esa forma me parece a mí que la gente va a decir, oye, pero hay gente que trabaja el futuro. Porque hay que tomar en cuenta también que cuando yo me he encontrado con mucha gente a lo largo de los años, que les parece raro que alguien trabaje sobre el futuro y no entiende cómo hay gente que puede trabajar sobre una cosa que no existe. Y es ahí donde hay que crear una cultura de que sí hay gente a nivel mundial que trabaja futuros, que conoce cómo trabajar esto, que conoce qué eventos se hacen, y eso es algo que las universidades deberían trabajar más profundamente más. Así que, como rectora, tú debes ser la visionaria que priorice estos temas, que agilite estos temas, y con eso, pues, los inserte dentro de las materias de cada una de las facultades, ¿no? Muchas gracias. Raúl, estaba ahí con la mano levantada. Sí, hola Pablo, ¿cómo estás? Un placer nuevamente. Hace mucho que no nos veíamos. Y Fer Rocha también. Yo, Raúl Barreuter, chileno, pero viviendo en Monterrey. Así que casi nos pillamos con Fer ahí en el Expedition, pero el clima quiso otra cosa.
Dos consultas. Bueno, primero un comentario, primero agradecer que se hayan dado el esfuerzo tremendo de transferirnos este conocimiento. Yo quiero decir algo que ojalá se tome, lo quiero decir muy honestamente y también que se tome muy bien. Porque yo personalmente tuve la sensación de un poco de quedarme fuera de esa emocionante aventura que tuvieron ustedes, digamos. Sobre todo porque te dijo en un momento, oye, los que vamos, hagamos un grupito, y es natural, oye, absolutamente natural. Pero dije, chuta, están pasando muchas cosas allá y el resto que no podemos por recursos, por tiempo, por academia, lo que sea, estábamos quedando un poco fuera. Así que gracias, lo agradezco muchísimo y creo que ese sentido, el esfuerzo que se hace hoy es un sentido de comunidad y hay que estar para ello. Eso. Segundo, un comentario para complementar lo que recién están diciendo. Recién comentaba la colega de Lusach, yo estudié en la Universidad de Santiago, así que entiendo el contexto que ella habla. Eh, para enseñar a juventudes hay que tener una decisión firme sobre eso. Yo estudio actualmente la maestría en perspectiva estratégica del Tecnológico Monterrey. El Tecnológico Monterrey el 2030 va a incorporar la perspectiva en todas sus carreras. Así de firme, en todas sus carreras. Es un eje estratégico, punto. No hay opción. Ellos van actualizando su modelo educativo muy frecuentemente. Y de hecho el año pasado, este año, me tocó reemplazar un par de clases para una materia de planeación por escenario para la carrera de relaciones internacionales. O sea, ya se está integrando. Hay que tener valentía, creo yo, hay que tener visión para poder hacerlo y darle. Si queremos jóvenes en esto, nosotros tenemos que hacernos cargo y darle firmemente a esa perspectiva. Así que ahí, Valentino, yo hablé con tu colega porque también les había ofrecido poder conectarlos con un alto cargo de acá del TEC de Monterrey para que les mostrara cómo se está integrando esta visión prospectiva dentro de la malla curricular de todas las carreras. Así que el ofrecimiento está hecho. Y tercero, una pregunta quizás para ti, Pablo, dentro de las conversaciones que hemos tenido en general, ¿cómo se ve al final de este evento ese balance o desbalance de los futuros del hemisferio norte versus lo que se está tratando de hacer a nivel del hemisferio sur? Eso. Gracias, Raúl. A ver, como lo que yo vi, siempre desde mi perspectiva, eh, yo veo que las iniciativas como la Red Latinoamericana de Futuros, como la Global South Future Community, que han ido surgiendo desde el sur global, precisamente están siendo una señal de futuro, ¿ya? Están siendo una señal de futuro porque las conversaciones que están sucediendo son el mainstream, digamos, Dubái, el mainstream de la conversación, digamos, nos invita a todos, nos pone los temas, digamos, genera su propia parrilla, genera su propia curaduría en el tema. Y aparecen conversaciones como las que aparecen acá, digamos, qué pasa con los conflictos sociales, qué pasa con las otras realidades, qué pasa con saberes ancestrales, que por ahora si yo veo el foro del año pasado versus el foro de este foro fue mucho más humanista que el del año pasado, ¿ya? Y también ellos están en un proceso de aprendizaje, la gente de Dubái. En un proceso de aprendizaje, están con los recursos que tienen, están trayendo la conversación, abriendo la conversación, y a la medida que van conversando también se van dando cuenta de otras cosas, ¿ya? Que un poco lo que conversamos, que mencionaba Andrea en relación a lo que le planteamos del mundo del arte. El arte, por ejemplo, está en las periferias del evento, digamos, no estaba en el edificio central, ¿ya? Y eso eh, viene de una cierta concepción del fenómeno, ¿ya? Entonces creo que ahí hay harto que nosotros podemos, estamos en este momento como pimponeando un libro con Frank Spencer de Future School, que tiene que ver con un mito que existe sobre el águila y el cóndor, digamos, como sobre la unión de la sabiduría del norte con la sabiduría del sur. Y creo que para mí es un espacio de cómo buscamos espacios de integración donde la cosa sea un I en vez de ser un O, digamos. O sea, como no ponernos el sur global, ahora es el sur en vez del norte, digamos, sino que como both and more, digamos, como las dos y mucho más. Y de ahí yo creo que es un gran aporte el que tenemos para poder hacer. Dale. Hay cuatro palabras Gracias. levantadas y con eso cerramos porque ahí cumplimos la hora, así que está Jorge, Andrea, Norberto y Edison. Jorge. Buenas noches con todos. Felicitaciones por
las ponencias que han presentado. Soy completamente nuevo en el ambiente de ustedes. Le agradezco mucho a Jean Paul por la invitación. Un paréntesis de curiosidad ya, porque yo lo sigo permanentemente en los noticieros donde él es invitado a exponer sus trabajos. Entonces, normalmente en un noticiero tienes que hablar muy rápido, ¿no? Que no es lo mismo que estar hablando en un entorno más académico como el que estamos el día de hoy, ¿no? Sí. Yo soy director del Museo Manuel Sáenz de Quito. No de los siglos XVIII y XIX, ¿sí? Y tratando de reexplorar la historia a la luz del pensamiento sistémico y complejo, ¿sí? Normalmente la historia ha sido estudiada con un método lineal heredado de las ciencias físicas, ¿no? Entonces las explicaciones también de los hechos históricos son muy parcializadas, descritas por los que ganaron las guerras y detentaron el poder. Entonces ver esto desde un punto de vista sistémico y complejo hace que veamos el sistema complejo humanidad. Y unimos a esto un concepto de Richard Dawkins, el autor del gen egoísta, que hablaba de que la cultura es el ADN de la sociedad. Entonces, una de las cosas que más nos ha interesado aquí en el museo es entender cómo se llegó a configurar nuestra cultura. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos como somos? ¿Sí? ¿Por qué aceptamos lo que aceptamos y luchamos contra lo que luchamos, ¿no? Em, Cuando todo lo que traigo yo en mi cabeza con lo que ustedes están diciendo es como lanzar un tarot de pasado, presente y futuro. Sí, es decir, el pasado me va a aclarar exactamente por qué mi presente es lo que es, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Y el futuro tiene que ver con quién soy, con cómo pienso, con qué hago, ¿no? Y claro, el futuro se abre en una gran cantidad de preguntas y qué sí. O sea, si hacemos esto, ¿qué va a pasar? ¿No? Y muchas son apuestas, ¿no? Y en conversaciones que teníamos siempre con Jean Paul, especialmente después de leer sus libros, yo le decía a él que él es mi gemelo oscuro, porque él trabaja mucho con distopías, ¿no? Sí, y ha sido muy interesante escuchar las palabras que se dijeron sobre lo fácil o difícil de escribir distopías y utopías, ¿no? Y las consecuencias de si se cumplen o no se cumplen, ¿no? Pero yo creo que la distopía tiene un elemento esencial, que es la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Alguna vez en una conversación en la que estábamos con Jean Paul, donde presentó algunas distopías tecnológicas muy interesantes que tenían que ver mucho con la inteligencia artificial. Yo decía que a veces, pues, el problema de la distopía es como ir manejando por una carretera y vemos un bache, ¿no? Un gran bache que coge media de la vía que estoy ocupando. Si yo no quito los ojos del bache, definitivamente voy a ir directo al bache. Entonces debo ver el camino por el cual puedo salir positivamente, ¿no? Y eso va a hacer que yo reaccione para no caer. Para mí esa es la diferencia entre la distopía y la utopía. O sea, la distopía es algo que debo hacer funcionar necesariamente para que la utopía es lo que algo que debo hacer funcionar para que la distopía, que sí la puedo ver con más facilidad, no se dé. Agradezco el haber podido escucharlos a todos, me parece maravilloso y ojalá pueda ser parte de las organizaciones de ustedes. Gracias, Jorge. Estamos en la hora. Está Andrea, Norberto y Edison. Les voy a pedir que sean para respetar el tiempo que tenemos todos comprometidos, digamos, como breves en sus intervenciones. Bueno, yo quería decir algo muy breve, que es de qué manera entramos sin romper, porque hay muchas cosas que allá funcionan.
Yo estando allá, por ejemplo, recibo una llamada de mi hijo que por tercera vez le roban el celular a mano armada y es un joven que sale con los amigos. Entonces pienso, ¿de qué manera estamos viviendo acá? ¿Qué- cuál es la libertad que tienen mis hijos si no pueden salir a la calle? Allá sentí una seguridad y después cuando busqué las estadísticas es una de las ciudades más seguras del mundo. Se siente, no es algo que esté en las estadísticas, se siente y la gente ni te mira, cada uno hace la suya. Entonces pienso en qué, o sea, qué generosos que son en abrir su comunidad, su sociedad, a ver más de casi un 90% de inmigrantes y que eso se siga cuidando. Como decía Jean Paul, no vimos policías y vimos que todos conviven. Entonces yo entraría con mucho cuidado, porque nosotros tampoco tenemos mucho que aportar, pero no sé no sé si tenemos la libertad que ostentamos. Eso. Gracias, Andrea. Norberto y Edison, y nos despedimos. Y bueno, lamentablemente ya se acaba el tiempo, pero eh, quería responder cosas que dijeron antes sobre el tema del vínculo humano-robot. Yo creo que eso no se va a producir porque va a ocurrir que las infidelidades se van a producir en el metaverso. El vínculo que va a tener el hombre con la máquina se va a producir un vínculo entre avatares. Nosotros no vamos a tener contacto directo con el robot. Esa es la respuesta, pero eso es un tema para evaluar. Con respecto a la educación de los jóvenes, hay un trabajo que viene haciendo Rosa, por ejemplo, en Brasil, que son los profesores del futuro, la educación del futuro, que nosotros tenemos que tomarla como modelo virtual y replicarlo en todas partes. Y el otro tema es, mi nombre es Norberto Coaglia y yo dirijo una especialización en prospectiva estratégica que se dicta desde hace 13 años. En una universidad en forma permanente, continua, que no se ha demorado. Y en la universidad que yo estoy, los alumnos de todas las carreras de grado, tienen la obligación en su trabajo final de incorporar un capítulo de prospectiva en el cual tienen que explicar o por lo menos tratar de visualizar cuál va a ser el futuro de su profesión y cómo se ven ellos dentro de 15, 20 años. Y eso lo venimos haciendo desde hace 25 años. Y como lo hacemos nosotros, lo pueden hacer todos. Yo creo que lo que hay que hacer, y en línea con este proyecto de proteger el ejercicio de la profesión, es necesario capacitar integralmente al prospectivista, integral y en formación integral y en valores. Hoy lo estaba hablando Javier Medina ese tema. No alcanza con que una persona intente vender un método, una receta, y que le puede salir bien o le puede salir mal, pero eso va en contra del ejercicio de la profesión porque exige una comprensión integral y transdisciplinar. No es una cosa sencilla. Bueno, disculpen, pero creo que estas conversaciones, les agradezco los datos de Kuwait, me acaban de ahorrar unos miles de dólares, porque para ir y aprender es muy caro. Creo que algunos de ustedes deben estar sufriendo las consecuencias, ¿no? Les agradezco eso, pero otra cosa, los invito a que nos sigamos reuniendo, no debatiendo, cambiando ideas, aprendiendo entre nosotros y creciendo. ¿Por qué? Porque la colaboración y la cooperación es lo único que nos permite aprender. ¿eh? Gracias, disculpen chicos. Buenas tardes. Muchas gracias. Antes que me olvide, felices fiestas para todos y mis mejores deseos. ¿eh? Norberto. Edison y cerramos. Muy buenas tardes, no sé si me escucha. Sí, perfecto. Un gusto, me presento Edison Barona, soy de Ecuador y les agradezco, bueno, al doctor ya por Pinto por la invitación, les felicito a todos por
por esta iniciativa y por el foro que ustedes han asistido y las ponencias son muy importantes. También desde Ecuador, yo estoy vinculado a la seguridad como oficial de Fuerzas Armadas y pues nosotros estamos muy preocupados, muy interesados en aportar desde la parte de perspectiva y contribuir al Ecuador, ¿no? En esta parte yo también quisiera preguntarles una situación. Existió también aquí en el mes de junio, ¿no? Ustedes saben que la CEPAL siempre ha estado involucrada en la parte de perspectiva y ha tenido muchos documentos que se han publicado y han estado vinculados a la perspectiva, ¿no? Y específicamente, mismo de la CEPAL, en junio y en julio hubieron eh, un foro que involucró a algunos países, ¿no? Y era un foro con representantes parlamentarios. Fue la primera conferencia de comisiones de futuro parlamentarias. Entonces, creo que esa iniciativa va a seguir dándose. Quisiera saber, considerando las discusiones que hubo en el foro de Dubái, y obviamente ahí abordaron algunos desafíos, ¿no? Futuros, y hubo muchos actores, la academia, sector privado, sector público, y cuáles serían, pues, los vínculos o cómo sería, de qué manera pueden estas discusiones compartidas tanto en Dubái como en este foro que básicamente involucra a Latinoamérica, ¿sí? ¿Cómo se podría abordar específicamente de pronto para poder atender los desafíos de seguridad aquí en Latinoamérica? Y también porque si vemos que esa comisión estas comisiones de futuro parlamentarias involucran directamente a la parte legislativa de los países de Latinoamérica, y el foro al que ustedes asistieron y al que ustedes tuvieron la oportunidad de presentar involucra a otros actores. ¿Cuál sería el vínculo que podría existir entre los dos? Y también, pues, considerando la buena idea del doctor Jean-Paul Hinton, donde dice que hay que hacer la esquina de Latinoamérica, ¿no? Eso sería básicamente la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Edison. yo quisiera decir que, bueno, yo diría que más bien, Pablo, que tú contestes por el tema de, porque usted tiene un parlamento, un consejo del futuro, tienen la CTCI, que es esta entidad ligada a la presidencia de la República, donde está Isidora. Entonces, no sé si yo creo que desde ahí podrías contar tu experiencia de estas entidades de perspectiva que están ligadas al Senado, a la presidencia de Chile, que aquí en Ecuador no tenemos, porque Montevideo, Uruguay lo tiene, Colombia lo está trabajando, Ecuador no lo tiene. Entonces, tal vez sería interesante que eso conozca cómo lo están manejando en Chile. Ustedes me parece a mí que están muy avanzados en el tema de estos consejos ligados, como digo, a la parte de la asamblea y también de la presidencia. A ver, desde lo que yo conozco del tema, yo soy del mundo privado, no soy del mundo público, pero la Red Latinoamericana de Futuro surge precisamente a raíz de un estudio de futuro que hace el Consejo Nacional de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, ya que es un consejo asesor de la presidencia y que tiene un área de anticipación que está a cargo Isidora González, que es parte del directorio también de la Red Latinoamericana. Y en este estudio, una de las cosas que apareció tenía que ver con la articulación, precisamente un poco en la línea de lo que tú vas hablando, digamos, eh, y por eso se decidió armar esta red, y por eso se decidió armar la red para poder compartir experiencias del mundo público, del mundo privado, del mundo académico. Eh, y tal como dice Jean Paul, aquí en Chile hay una comisión del futuro en el Senado, ¿ya? Que se está trabajando sobre la institucionalidad, la perspectiva, digamos, ha estado ahí en proceso el proyecto de ley, ha ido avanzando, digamos, como con muchas organizaciones participando. El Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia estuvo metido desde el principio, trabajando con el Congreso, como entonces, hay un avance en esa línea. El Consejo de Ciencia sigue teniendo esta oficina de prospectiva y está sacando reportes de incidencia y reportes de futuro, digamos, como el de Chile Crea Futuro, que se hizo ya hace 2 años. Eh, Más allá de eso, yo sé que hay iniciativas desde la red de innovación que está interesada también en meter perspectiva, digamos, y eso funciona a nivel de agencias de innovación, eso funciona a través de los estados, pero desconozco más iniciativas, digamos, como que estén. Pero
La red, en este caso, una de sus vocaciones tiene que ver con que esas conexiones sucedan, digamos, como poder facilitar e incidir que los estudios de futuro tengan mayor voz en las conversaciones, un espacio en la participación, mayor espacio también en la academia, y ahí en ese sentido, digamos, lo que estaba mencionando Norberto, digamos, que se está haciendo ahí, poder ir replicando, aprendiendo de los programas que vamos haciendo y compartiendo esos aprendizajes para poder tener mayor coordinación también respecto al futuro latinoamericano. Sí, creo que tal vez una línea de nuestra en el futuro podría ser en que en cada país intentemos crear estas comisiones, que se creen estas comisiones ligadas o al Senado o a la presidencia. Aquí en Ecuador yo me reuní con la gente del Parlamento andino para que eso lo sabe, pero es una larga tarea hablar con uno, hablar con otro, saben, quieren, es solamente en el discurso. Entonces dicen, sí, me encanta, reunámonos mañana, vamos a crear esto y pasan 3, 4 meses y no se hace nada. Entonces, lastimosamente como decía, falta mucha más cultura de futuros, de perspectiva, de interesarse más en el futuro, porque claro, cuando vemos, no sé la calidad de los parlamentos de otros países, pero el nuestro es un desastre absoluto y Jean necesitamos Paul, realmente gente técnica que pueda orientar y asesorar a los políticos que tenemos, por lo menos hablo de mi país, es no un hay que, desastre completo. no hay que asesorar a ningún político, hay que formarlo. Nosotros O tenemos que formarles, formar los claro. decisores de mañana, no podemos estar golpeando puertas, tenemos que formar nosotros a los que vayan a tomar las decisiones dentro de 15 o 20 años, como está haciendo Rosa Alegría con chicos, con jóvenes, que entiendan de qué se trata. ¿Por qué? Porque nosotros, si vamos a ver, están urgidos, todo el mundo está urgido, está abordado por la urgencia y por por la por el momento. Nadie que esté en gestión, que esté en la función, puede pensar más allá de lo que es su gestión, más de 5 o 6 años. Por eso tenemos que formar a los decisores de mañana. No sirve para nada golpear las puertas del Congreso porque no es donde se define esto. Esto es acción y ahí no hay acción, hay discusión solamente. Perdón. Bueno, Gracias, Alberto. chao, chao. Me Estamos, voy. estamos pasados ya 10 minutos de la conversación. Esto, lo interesante es que aparecen las ganas de seguir conversando, entonces es una instancia que se puede seguir propiciando, seguir encontrándonos, digamos, a conversar estos temas, a traer nuevos temas, compartir aprendizaje. Así que les damos las gracias a todas las personas que se quedaron hasta ahora. Hubo 40 personas en un momento conectadas. A todas las personas que se quedaron, a todas las personas que contaron generosamente su experiencia. Y nos vemos en una próxima. Vamos a compartir las presentaciones y la grabación. Gracias, Gracias. gracias. Un fuerte abrazo para Hola. todos. Gracias a Gracias. todos. Gracias, que estén bien. Muchas Gracias. gracias.